Antes de empezar, agradecer a mi hermano Saurilla que me cedió 2 miércoles para darles las pertinentes clases. Él va a seguir con el estudio de Hebreos los viernes, solamente 2 viernes, y 2 miércoles pues vamos a seguir estudiando el libro de Génesis. El día de hoy voy a pedir una disculpa también porque no alcancé a terminar el tema de Génesis del día de hoy. Estos días no he estado muy concentrado en ese tema, pero me gustaría que reflexionáramos en un tema que también nos va a ayudar en nuestra vida espiritual. Y ese tema tiene que ver con la continuación del estudio de Marcos que hemos estado haciendo. Para ello vamos a ubicarnos en Marcos 5, por favor. Marcos 5, versículo 21 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios ahí en Marcos capítulo 5, versículo 21 en adelante. Esta es la historia de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús, así dice el título. Y dice el versículo 21 en adelante: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. ¿Quién? Jesús. Versículo 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Fue pues con él, ya repetí el 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él, mirando alrededor para ver quién había hecho esto, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Versículo 38. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Gracias, hermano. Y se burlaron de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Una lectura amplia que nos hace reflexionar acerca de un tema. Las tragedias, hermanos, son una de las experiencias humanas más democráticas que hay. Las tragedias humanas las puede experimentar rico, pobre, grandes
pequeños, niños, adultos, hombres y mujeres. Son de las experiencias más democráticas que hay. Y cuando existen tragedias, cuando el ser humano todavía es posible atenderlas, pues el ser humano puede tener la seguridad de que puede arreglar eso, pero hay problemas, hay tragedias que sobrepasan la capacidad del ser humano, en donde ciertas circunstancias se convierten en causas perdidas. Y ahí es cuando el ser humano se quiebra, ahí es cuando el ser humano realmente, sea o no creyente, sea converso o inconverso, es cuando están precisamente buscando a Dios. Desafortunadamente lo buscan cuando hay problemas, cuando hay tragedias, pero cuando estuvieron bien, nunca se acordaron de Él. Esta historia nos hace pensar precisamente en una cuestión, en Jesucristo como el Salvador de las causas perdidas. Hermanos, Jesucristo es el Salvador de las causas perdidas, porque recuerdan, hemos estado viendo particularmente ciertos eventos donde el ser humano ya no podía hacer nada. En el capítulo 4, en el versículo 35 al 41, ahí en ese tema miramos precisamente cuando Jesucristo calma un mega huracán, una tempestad, ¿sí? En donde los discípulos ya no podían hacer nada, donde Jesucristo le dice a la naturaleza, le dice al mar, le dice al viento, calla, enmudece. La palabra calla ahí tiene que ver precisamente con la idea de poner un bozal como a un animal salvaje, indómito. Esa es la primera, cuando vemos en esa parte vemos el poder y la autoridad de Jesucristo sobre la naturaleza. Y en el capítulo 5 miramos precisamente el tema del endemoniado gadareno, no ganadero, ¿sí? Gadareno. Entonces, este endemoniado, porque hermano me dijo, siempre que lo escucho me lo recuerdo, hermano. Todavía le doy carrilla por eso. Los versículos 1 al 20, nosotros miramos el caso del endemoniado gadareno, donde miramos que este endemoniado estaba precisamente con cadenas, ¿sí? Estaba en cadenas y nadie podía controlarlo, en realidad. Él tenía una fuerza porque estaba totalmente poseído por esos demonios, que hubo un demonio que se presenta como legión porque eran muchos los demonios que realmente habitaban en este hombre. Era una posesión demoníaca donde este hombre ya había perdido toda conciencia, toda fuerza, y los demonios realmente eran los que estaban actuando por él. En este caso, donde los hombres ya no podían hacer nada, pues Jesucristo le ordena a Legión precisamente que salga de ese hombre. Bueno, en el texto paralelo miramos que eran 12 endemoniados, ¿verdad? Pero vemos aquí que le ordena a los demonios que se vayan a aquel hato de cerdos que había. Y nosotros en esa porción de las Sagradas Escrituras vemos el poder y la autoridad de Jesucristo sobre los demonios, sobre el aspecto espiritual. En este texto que acabamos de leer, nosotros vamos a ver el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo sobre la enfermedad y sobre la muerte. Pero vamos haciendo una exégesis versículo por versículo, empezando con el versículo 21. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. Es decir, que había estado en la región de Decápolis. Recuerden que Decápolis, ¿sí? Decápolis significa ¿qué? ¿Se acuerdan? 10 ¿qué? 10 ciudades. Y una de esas ciudades era Gadara, ¿sí? Entonces el Señor dice en el versículo 21, pasando otra vez, quiere decir que se regresó a la otra orilla, porque ¿qué había sucedido? Bueno, pues resulta que lo habían corrido literalmente. Mira lo que dice el versículo 17 de Marcos 5. Alguien que me apoye con ese versículo 17. Comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Es decir, cuando vieron el poder del maestro, cuando vieron, o sea, imaginen la escena, hermanos. Legión, particularmente la palabra legión, pues aludía particularmente a la cantidad de 6,000 soldados romanos.
Si bien Marcos 5 no nos dice que había 6,000 demonios dentro de este hombre, la verdad es que eran muchos, ¿sí? Porque al decir legión quiere decir que eran muchos demonios. Entonces, imagínense cuando el endemoniado empezó a rogar, miles y miles de voces de demonios chillando, gritando y suplicando, y que a la voz del maestro estos demonios le obedecen. Entonces, al ver que salen estos demonios y se meten en aquel hato de cerdos y ver cómo se precipitan los cerdos y se tiran al despeñadero y mueren ahogados, y de repente ver a esos dos hombres, o a ese hombre que estuvo endemoniado en su cabal juicio, o sea, a la gente le dio miedo, hermanos, y le pidieron a Jesucristo: ¿sabes qué? Vete de aquí. Lo corrieron literalmente. Entonces, cuando Jesucristo regresa probablemente a la región de Capernaum, no lo sabemos, seguramente fue a esa región a la que vino a dar. Dice el versículo 21: se reunió alrededor de él gran multitud, ¿sí? Y él estaba junto al mar. Versículo 22, alguien que me apoye con esa lectura. Vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego se le vio, se postró a sus pies. Ok, debemos de entender qué es lo que significa ser un principal de la sinagoga. ¿Qué era una sinagoga, hermanos? ¿Recuerdan? Ya lo hemos dicho bastante desde este púlpito. ¿Qué es una sinagoga? De entrada, la palabra significa traer juntos, ¿sí? Pero ¿qué significa en el aspecto judío? ¿Qué, Mario? Lugar de reunión. ¿Qué más? Templo sagrado. Ahorita vamos a corregir eso. ¿Algo más? Una escuela, seguramente. Donde se estudiaba la ley. Muy bien. Era precisamente con los comentarios que han vertido esta tarde, pues podemos hacer un concepto apropiado, ¿no? Acuérdense que solamente había un templo, había un lugar de adoración donde se realizaban los sacrificios. Sin embargo, hermanos, sabemos que el templo, el centro donde gravitaba todo el aspecto religioso de los judíos, pues ¿en dónde estaba? En Jerusalén, ¿sí? Pero ellos no podían ir todos los fines de semana, todos los sábados, o si querían estudiar la palabra de Dios fin de semana, ellos no podían ir todos los días a Jerusalén. Por lo tanto, por las diásporas, cuando precisamente se llevan cautivos al pueblo de Dios, ellos empiezan a crear locales o lugares donde se estudia la palabra de Dios. Como dice nuestro hermano Antonio, servía como escuela también. Entonces, donde se cantaba, donde se leía la palabra de Dios, donde se reflexionaba acerca de la palabra de Dios, ¿sí? La sinagoga servía así de manera muy, muy genérica, ¿verdad? Lo que significaba, pero dentro de las sinagogas pues vendría a haber ciertos líderes, entre ellos eran oficiales o los principales de la sinagoga. Como dice aquí en el versículo 22, se utiliza la palabra principales, ¿sí? Que se refiere particularmente a un grupo de funcionarios, ¿verdad? O directores, rectores de los servicios de la sinagoga, ¿sí? El funcionario o administrador, también conocido como principal de la sinagoga, era el que tenía el deber de preservar el orden e invitar a las personas a leer o a hablar en la asamblea. Por lo regular, estos principales de las sinagogas eran hombres laicos, es decir, que no eran ni fariseos, no eran ni saduceos, ni herodianos. Por lo regular eran laicos, ¿sí? Había algunos que probablemente tenían la tendencia de los fariseos, pero en este caso, los principales de las sinagogas eran hombres laicos, influyentes en la sociedad y sobre todo que tenían una muy buena posición económica. Esto es muy importante aclarar esto, porque era uno de los lugares donde el Señor Jesucristo iba a predicar, en las sinagogas, primariamente. Ya después lo iban a expulsar, como nosotros sabemos. En el capítulo 6 lo vamos a ver precisamente la incredulidad y cómo lo sacan, ¿verdad? Pero vamos a seguir leyendo en el versículo 22.
Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies. La palabra postrar ahí significa que cayó, que se derrumbó delante de sus pies. Y dice el versículo 23, y le rogaba mucho. La palabra rogar, obviamente la podemos utilizar como un sinónimo de súplica. Sin embargo, la palabra rogar quiere decir una súplica constante. Era una petición precisamente, pero que se hace reiterativamente, ¿sí? Eso es lo que significa ruego. Pedir algo constantemente. Se lo estaba suplicando. Sigue diciendo el versículo 23, y le rogaban mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Una de las cosas que llaman poderosamente la atención, porque sobre todo en estas partes de lo que estamos leyendo, necesitamos utilizar el recurso de la imaginación, amigos. Porque a pesar de que Marcos no lo diga, el hecho de que un principal de la sinagoga, un hombre de los más influyentes dentro de la sociedad, que llegara ante la presencia del Señor y sin cara, quiere decir que este hombre amaba mucho más a su niña que a su reputación. Y yo creo que no necesito hacer el esfuerzo de explicar el momento agónico que estaba pasando Jairo, porque todos los que son padres saben todas las experiencias, todos los accidentes que usted puede vivir con los hijos que ha tenido, y lo agónico que es eso. Por eso yo no necesito hacer mucho esfuerzo en explicarles eso. A él no le importó la reputación, a él no le importó lo que dijeran, a él lo que le importara era que su hija fuera sana, simple y llanamente. Esta niña, precisamente cuando nosotros leemos en el versículo 42, nosotros nos damos cuenta que la niña tenía 12 años, ¿sí? Y era, en el texto paralelo de Lucas nos dice que era hija única. La hija de Jairo era hija única y tenía 12 años, ¿sí? Pero sigamos leyendo lo que dice el texto. Dice en el versículo 24, apóyenme con el versículo 24, por favor. Gracias, hermana. Fíjese que es interesante, ¿sí? Porque acuérdense que habíamos dicho en el capítulo 2, en el capítulo 3, cómo venían todas las personas de distintos lugares. Venían de Jerusalén, venían de Judea, venían de Edom, venían de Tiro, de Fenicia, venían del noroeste, venían del este, venían de todos los lugares, de todos los puntos cardinales venían para ver a Jesús. Y miles de personas le estaban siguiendo. En el capítulo 3 nosotros miramos que Marcos pone el detalle de que Jesucristo le había dicho a sus discípulos que le tuvieran listo una barca, porque él no sabía en qué momento tendría que salir huyendo, por la multitud, hermanos, por los miles y miles de personas que apretujaban al Señor. Es decir, es interesante el dato que expone ahí Marcos. Dice que le apretaban, ¿sí? Es decir, que le presionaban, ¿sí? Por todos lados. Estaba bien apretado el maestro. No podía andar porque en aquel tiempo, cuando había una ambulancia de 911 que llamaban de la Cruz Roja para que vinieran por ti, y no, hermanos, en aquel tiempo no había nada de eso. Todo era caminado. Entonces el Señor resolvió, precisamente al ver la súplica de este hombre que realmente estaba sufriendo, pues el Señor determina ir a ayudarle precisamente con su hija. Su hija estaba a punto de morir, hermanos, ¿sí? Y el único rayo de esperanza que tenía
era el Señor Jesucristo. Algo que pasé por alto ahí en el versículo 23, ¿sí? Dice: mi hija está agonizando. Fíjese que la palabra agonizando es la palabra griega escatos, de la que viene de la escatología. Entonces, es decir, esta palabra escatos significa al extremo de la vida. Es decir, que ya estaba a punto de dar su último respiro. Ya tenía un pie en el Hades. Ahora, dice el siguiente versículo, el versículo 25. Alguien que me apoye con ese versículo, 25 y 26. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Gracias, hermano. Fíjese, cuando empecé a leer este es un evento milagroso, pero Marcos nos narra precisamente un milagro dentro de otro milagro. ¿Sí? En este milagro que va a hacer Jesucristo a favor de Jairo, hay otro milagro. Hay una escena dentro de la otra escena que se van a conectar, como las películas de Alejandro González Iñárritu, que todas las historias se desarrollan separadamente y llegan en un punto. Yo creo que Marcos fue el primero antes que Alejandro González Iñárritu. ¿Por qué les digo esto? ¿Cuántos años tenía esta mujer con ese problema? ¿Y cuántos tenía la niña? 12. Entonces, la suposición aquí es que en el mismo año que nació esa niña, es que esta mujer empezó a tener este problema. Y las historias empezaron a desarrollar separadamente, pero en un punto se unen. Y se unen en torno a nuestro Señor Jesucristo. Es que la providencia de Dios a veces es tan misteriosa, hermanos. Pero estos dos eventos van a servir para ver el poder y la autoridad de Jesucristo sobre la enfermedad y sobre la muerte. Recuerden, hermanos, recuerden que hay una niña que está muriendo. Y cada minuto, cada segundo cuenta aquí, ¿sí? Vamos al versículo 25, dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre. Quiere decir que esta mujer pues era menstruosa, ¿sí? Y dice el versículo 26, y había sufrido, es decir, había sufrido mucho de médicos, es decir, ella había experimentado mucho dolor, pero sobre todo había sido el objeto de experimento de los mismos médicos. Es decir, no sabemos cuál es tu problema, pero vamos a experimentar con esto, con aquello. Esto no habla muy bien de la comunidad médica de aquel tiempo. Y sigue diciendo el texto: y gastado, dice, y la palabra gastado significa desperdiciado todo lo que tenía, ¿sí? Pero algo muy importante, sigue diciendo el texto: y nada había aprovechado, antes le iba peor. Nuevamente, tenemos que imaginar lo que se está diciendo aquí. Era una mujer que tenía flujo de sangre, una mujer menstruosa, y tenía ese problema por 12 años, no por 7 días, 12 años. Y uno podría decir: ¿cuál es el problema? No, más que un problema físico, el problema real era el problema social. Además de si había un problema físico, la debilidad que eso le generaba. Imagínense 12 años la pobre mujer, ¿sí? 12 años con ese problema del flujo de sangre. Pero el grave problema también, el problema social y familiar que eso le ocasionaba, hermanos. Porque acuérdense que si nosotros leemos el Antiguo del Pentateuco, vamos a descubrir que una mujer menstruosa, una mujer con flujo de sangre, una mujer que está en su periodo, es ceremonialmente impura. Nadie la podía tocar. Hermano, será cierto que dicen que a veces como personas como ella que desarrollaban sus enfermedades crónicas eran lanzadas por los leprosos a los afueras. Seguramente, porque de hecho ahorita lo vamos a ver, hermano. Porque si esta mujer
tenía esposo, no podía tocarme. Si tenía hijos, no podía tocarme. Si tenía otros familiares, no podía tocarlos, porque estaba ceremonialmente impura. Esta es una imagen que el Señor quiere dejarnos, sobre todo en el Antiguo Testamento, de la corrupción del pecado en el alma. Pero no solamente es el tema de la menstruación, también la lepra, entre otros elementos que se utilizan en el Antiguo Testamento, que quiere representar como una parábola viviente estas cosas o cuestiones que tienen que ver con el pecado, ¿sí? Y podemos mencionar una gran lista, no solamente el tema del flujo de sangre, ¿sí? Ahora, no me quiero meter a muchos detalles médicos de esto, no viene al caso, sino lo importante es el milagro del Señor. Ahí va. Entonces, era una mujer que tenía 12 años con ese problema. No solamente la debilidad física que le causaba, sino también el repudio social. Entonces, si ella anduvo entre la multitud, seguramente se metió cubierta, a hurtadillas, a escondidas, para hacer precisamente eso, tocar el manto del Señor. Pero vamos a leer el siguiente versículo. Versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, ¿sí? Y cuando vemos en el versículo 30, miramos que se refiere a sus vestidos, probablemente aluda particularmente a su capa, ¿sí? A esa vestimenta exterior que se utilizaba comúnmente en aquel tiempo. Entonces esta mujer, al ver que no había ningún médico, no había ninguna medicina que realmente le ayudara con este problema, pues fue con el médico de médicos, el Señor Jesucristo. Entonces dice el versículo 28, porque decía la mujer, si tocare tan solo su manto, seré salva. Seré salva. La palabra griega sozo, que significa seré liberada. Ahí se denota algo, hermanos, se denota algo. Seré liberada de esto, porque todavía en aquel tiempo se pensaba que ciertas cosas que te pasaban, pues era por el pecado. Obviamente que, hermanos, es muy importante entender esto, que efectivamente hay muchas cosas que nosotros hacemos que en el futuro sí contraen problemas físicos. Éntrale duro las carnitas, éntrale duro la coca, vete a jugar fútbol. Cuando estaba chamaquillo te ibas a jugar fútbol sin calentar. Bueno, ya cuando estés más grande, más adulto, bueno, la vida física te va a empezar a pasar factura, ¿sí? Todas esas malas alimentaciones te pasan factura, hermana. Creo que más adelante, no sé si más adelante o atrás, ahí donde está, hay un cielo que se sienta ahí por la foto donde venía un ángel y encontraba. Bueno, ese cielo, Okay. le preguntan, ¿quién pecó? ¿Él? Sí. O sus padres. O sus padres. Entonces eso me indica a mí que la gente creía también que esas quedaba como que maldito, ¿verdad? También a causa de Sí, básicamente, hermano, el razonamiento es que efectivamente hay complicaciones físicas por la vida que hemos llevado, pero en el caso de esta mujer que no sabía por qué, o sea, ella a lo mejor pensaba que a lo mejor era la ira de Dios que estaba desatando, pero no era así. O sea, hay muchas cosas que nos suceden que a veces Dios no tiene nada que ver en esto, hermanos, sino que acuérdense que la enfermedad, las tragedias, la muerte son consecuencias del pecado, y tienes que ponerte a pensar en que Dios te ha prometido un lugar donde no va a haber enfermedad, no va a haber tragedias, no va a haber lágrimas, no va a haber llanto, no habrá muerte. Imagínate si alguien te ofrece algo así, y a pesar de eso, mucha gente no quiere nada con Jesús, a pesar de ofrecerte las mejores cosas que necesita el alma y el ser humano. Pero sigamos. Dice, nos quedamos en el versículo 28, dice que le tocó el manto. Versículo 29, alguien que me apoye con esa lectura. Versículo 29. Enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo
Gracias. Fíjense que la palabra enseguida, la palabra que se repite muchas veces en Marcos, es la palabra inmediatamente, ¿sí? Inmediatamente la fuente de su sangre, la fuente de ese problema se secó, se alivió y sintió en el cuerpo que estaba sana. Fíjense que la palabra sana ahí no es la palabra soso que tiene que ver con la idea de libertad, sino la palabra sana de sanar, ¿sí? Curada, es decir, se curó de aquel azote. Por eso les digo, la palabra azote ahí es la palabra, de hecho la palabra que utiliza Marcos es una palabra latina. La palabra latina es mastix y tiene que ver precisamente con el látigo romano, ¿sí? Tiene que ver con un látigo romano que está siendo constantemente golpeándote en la espalda. Así se sentía precisamente la enfermedad que tenía esa mujer. Era un azote y ella creía que venía de Dios, ¿sí? Entonces mucha gente tiene esta perspectiva. Ahora, versículo 30, alguien que me apoye con esta lectura. Usted mismo, hermana, el 31. Los discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Es lo lógico, ¿no? Hay miles y miles de personas alrededor del maestro, apretujándolo, que no lo dejaban pasar. Todo el mundo lo estaba agarrando, pero sintió algo muy particular en él. Él sintió que salió poder de él. Y voltea, se para, yo me imagino que todos se detuvieron en ese momento, y empieza a ver alrededor y dice: ¿quién me ha tocado? Y lo dice: Señor, todo el mundo está tocando, ¿cómo que quién? No, es que alguien me tocó de manera diferente, ¿sí? Con un corazón distinto. Hay algo que yo le quiero demostrar a esa persona. Pero la pregunta es, hermano, yo me pongo a pensar: el Señor no sabía quién había tocado. ¿Verdad que sí? Él quería demostrar algo. Él quería demostrar algo socialmente. Miren, versículo 32. Seguramente la mujer se escabulló, o sea, se escondió entre las, nomás tocó y se desapareció. Versículo 33, hermano, también. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo por qué ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Esto es algo hermoso, hermanos. Es algo hermoso porque dice en el versículo 33 que la mujer estaba temiendo y temblando. Había una ley que se impulsara contra ellas porque ella no había hecho nada, era merecedora de un castigo. No sé, hermano, no le chequé directa. Buena pregunta, lo voy a checar. Obviamente que la determinación era que se mantuviera alejado, ¿verdad? De tocar, porque te mantendría así. Pues seguramente sí hay algo. No lo voy a afirmar porque no me acuerdo si hay algún texto así, hermano. Pero me imagino que sí había alguna clase de sanción, y era precisamente, ella debería mantenerse al margen de la sociedad y no tocar a nadie, menos a un rabí. Por eso es que ella estaba, seguramente sí, hermana, porque dice que estaba temiendo y temblando. Ella tenía miedo de que se evidenciara lo que hizo. Yo sé que ahorita se nos hace muy raro, hermanos, pero acuérdense que las leyes en aquel tiempo eran distintas, sí, eran distintas. Ahora, dice que estaba temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, es decir, que el Señor sabía y ella sabía lo que había ocurrido, ¿sí? Y dice, y se postró delante de él, es decir, cayó enfrente del Señor y le dijo toda la verdad. Yo me imagino a esta pobre mujer cayendo a los pies del Señor
y con lágrimas en los ojos diciéndole que ella ha sufrido mucho. Y que le dijo: no puedo acercarme a mi esposo, no puedo abrazar a mis hijos, no puedo abrazar a mis nietos, no puedo amar a las personas, estoy excluida de todo. La mujer derramó su corazón delante de Dios, le dijo toda la verdad. Y esa debe ser la actitud cuando nosotros le pedimos cosas a Dios: postrar nuestro corazón sinceramente y decirle toda la verdad. Esta mujer nos enseña bastante sobre esto. Hermano Antonio, Más para ver el punto que decía la hermana. ¿ya encontró algo? El Levítico 15 y 19 dice que la mujer será inmunda y que la tocare también. Ok. También sería inmunda. Sería en este caso un caso de inmundicia. Entonces, sí, tienes que apartarte de todo contacto social. Luego más, si fuera una familia mucho más conservadora, ¿no? O sea, mamá, esposa, ¿sabes que tienes que alejarte de la casa? No puedes estar aquí, eres inmunda. Entonces, la mujer verdaderamente lo estaba pasando muy mal, muy mal. Pero recuerden, el Señor está conversando y hay una niña que está a punto de morir. ¿No recuerdan a Jairo? Está a punto de morir una mujer y él se detiene aquí a conversar con alguien. Miren lo que dice el siguiente versículo. Todavía sigue la conversación. Versículo 34. ¿Alguien que me apoye con esa lectura? Le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de nosotros. Hay algo que el Señor quería demostrar. Hay algo que el Señor quería demostrar. Primero, socialmente, ella quería que todos se dieran cuenta que esa mujer ya estaba liberada de ese mal. Sí. Pero hay una segunda cosa. Al Señor, al ver tal fe, le quería decir algo a esta mujer. Le dice: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Hay dos cosas aquí. Hay dos cosas. Una de las cosas que el Señor quiere demostrar aquí es que le está diciendo: hija, mija, no fue la manta, no fue el vestido, fue la fe. Y es que en la vida, hermanos, nosotros a veces creemos mucho en la fe, pero no en Jesucristo. Yo tengo fe que me va a ir bien en el examen, pero no estudié. Me levanté tarde y ya perdí los 3 camiones que me dan al trabajo, pero tengo fe que no me van a regañar. Tengo fe. Cualquier cosa en donde hay una confianza, si no está puesta en Jesucristo, es otra cosa. La verdadera fe está depositada sobre la persona correcta, sobre el objeto correcto. Y esa razón, ese objeto de la fe es Jesucristo, así como lo hizo esta mujer. Pero ella no solamente recibió la sanación física, porque ¿qué le va, hermanos? ¿De qué le va a servir que la mujer sea sana físicamente si al rato va a seguir pecando? El Señor tenía que liberarla de sus pecados también. Ahora, aquí viene el tema más difícil y complejo. Pues cuando la mujer fue bautizada. Bueno, en la Biblia, en los evangelios tenemos casos, como en el caso del hombre que fue crucificado también, que le dijo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor tiene ese poder, hermano, de salvar a quien quiera. De hecho dice que tiene potencia, dice: para que veas que el Hijo no tiene potestad para perdonar pecados. En el caso del paralítico, ¿verdad? No solamente lo iba a restaurar físicamente, sino que también le iba a liberar de sus pecados. Porque la palabra ahí, tu fe te ha hecho salva, tiene que, esa palabra sozo, es la palabra para la salvación de los pecados.
Eso quiere decir que en este tiempo también nosotros podemos ser salvos solamente en creer en Jesucristo. ¿Por qué? Si vemos aquí ejemplos en la Biblia, tenía un contacto directo. Ya después en la doctrina apostólica nosotros vemos que había que hacer que esa fe en Jesucristo tú la vas a demostrar en el arrepentimiento, en la confesión de fe y en el bautismo, porque el Hechos, que viene ahí, toda la doctrina de los apóstoles está repleto de ejemplos que para poder ser salvo de tus pecados tienes que bautizarte. Sí. Además, esta mujer fue salva de manera directa por nuestro Señor Jesucristo, pero todavía no se había consumado la obra que tenía que terminar el Señor ahí en la cruz, donde la sangre de nuestro Señor Jesucristo iba a correr por todo el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, porque la sangre de Cristo no solamente corrió a partir de ese momento, también para atrás. Todos los que en el Antiguo Testamento creyeron y tuvieron fe, pues ellos pusieron esa mirada precisamente en el Mesías, en el que iba a redimirlos precisamente. Ellos fueron salvos por fe, porque la sangre de Jesucristo corrió por todo el Antiguo Testamento y en esta era cristiana. Sin embargo, en este momento se nos pide que para manifestar esa fe en Jesucristo hay que arrepentirse, hay que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios y hay que bautizarse. Y la parte más difícil del plan de salvación, mantenerse fiel hasta la muerte. Hasta la muerte. Entonces, amados hermanos, esto es algo muy importante que nosotros debemos de mencionar. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Porque esto es importante. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? Igual Bueno. ya puede ser diferente, ¿no? Pues no debería, hermana, porque son los mismos elementos. Los elementos de la fe: confianza, convicción, obediencia. Estos son los tres elementos de la fe. Me imagino yo que ella oyó a los demás, a Sí. un esfuerzo. Me sanó. Jesús Me sanó tocar el manto. Fue la fe que ella tenía en Jesucristo. La convicción y de atreverse a llegar ahí sabiendo que yo creo que hasta pudo haber sido apedreada, ¿verdad? Como ahí también vemos un acto de valentía en la fe. Cuando tienes fe, también se requiere valor para... Exactamente. Sobre todo recuerden que esta historia se asemeja mucho, hermanos, comentando con lo que dicen, con el paralítico. ¿Recuerdan lo del paralítico? Que el texto dice, inclusive en el texto paralelo dice que ellos intentaron entrar pero no pudieron. ¿Y qué fue lo que hicieron? Empezaron a sortearse entre las casas y luego hicieron un hoyo en medio de la casa donde estaba Jesucristo y bajan al paralítico. O sea, la fe te impulsa a hacer algo, hermano. La fe te impulsa a hacer algo. La fe no es estática. La fe te hace que te muevas a hacer algo al respecto. ¿Sí? Ahora, vamos rápido que ya tenemos el tiempo encima. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Seguramente esto fue un cubetazo de agua fría. Imagínense al pobre Jairo, desde que fue con Jesucristo, ¿cuál era su estado anímico? Traía taquicardias en el corazón, estaba desesperado, estaba llorando. Y al ver que Jesucristo se detuvo con esa mujer y que le dicen: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Eso es lo peor, perder la esperanza, ¿verdad? Sí. Creo que perder la esperanza en... Así es, pero fíjense algo muy interesante. Ponémonos a pensar. El Señor se detuvo sabiendo que había una niña que estaba a punto de morir. Probablemente si se hubiera pasado de largo, a lo mejor la mujer hubiera tenido ese problema, o a lo mejor sabemos que lo toca y sana, pero todavía se queda platicando con ella. Pero si hubiera sucedido eso en un hospital, en la clínica 17, que de repente llega una niña de 12 años que está a punto de morir, y llega una señora que tiene 12 años con un problema, y el médico de turno dice: la señora que tiene el problema ese de 12 años. Y si se le muere a la niña ahí,
al médico lo van a acusar por negligencia. Dice un comentarista, Jesucristo aquí actuó como un médico negligente. Pero lo que pasa es que el Señor tenía un propósito mucho más maravilloso y majestuoso en eso. Por eso dice el siguiente versículo. Versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Esto es algo muy hermoso, hermanos, porque ante las tragedias que como humanos tenemos y los problemas, y que oramos y parece que no hay respuesta, creo que esta frase debe de resonar en nuestras mentes, ¿sí? Porque es una promesa no solamente dicho a Jairo, es una promesa también para nosotros. No temas, cree solamente. Eso es algo que el Señor todavía está diciendo, y lo está diciendo a través del estudio que estamos teniendo. No temas, cree solamente. Ten confianza, ten fe. Pero vamos a seguir. Versículo 37. Y no permitió que le siguiesen nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Versículo 38. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Fíjense que es interesante este versículo, porque en aquel tiempo había también plañideras profesionales. ¿Sabe usted qué es una plañidera? ¿No? Las lloronas. Ándele. Lloronas o magdalenas. Creo que también magdalenas, ¿no? Y yo estaba investigando, hay unas, no son el pan, no son el pan. Yo escuché, no sé si es cierto, porque no tuve en mi vida nunca tuve ningún contacto con el catolicismo, no lo conozco. Sí, pero se practica mucho entre, bueno, en aquel tiempo también había, ¿verdad? En el judaísmo también había plañideras profesionales, o lloronas profesionales, donde se les pagaba para que lloraran en funerales. Y me acuerdo, hermanos, que a mí me tocó una vez, murió una hermana de la congregación. No lloré, no tuve de llorón, ni tampoco cobré. Era el oficio del hermano Horacio, no antes de ser predicador. Los estudiantes fuimos a un funeral, hermano. Y íbamos a una hermana muy fiel en Sierra Ventana, y estuvimos cantando himnos por 1 hora. Y recuerdo que había un grupo de jóvenes, no de jóvenes, ya adultos, que nos miraban feo, nos miraban. Y hasta groserías escuché. Pero en cuanto terminamos los himnos y empezaron las golondrinas, o empezaron la serenata, el grupo que llevaban, en cuanto tocaron, empezaron a llorar y a gritar y a encimarse al féretro, pero en 1 hora no estaban haciendo eso. Yo lo vi. Fue cuando empezaron a tocar, donde empezaron a llorar y a gritar, y unos hasta hubo desmayos. Y pues ellos, ¿cómo se llaman esos los grupos que traen? Farafara. El mariachi, no sé. ¿Perdón? Estudiantina. Eso cuando estaban tocando, pero cuando terminan, ellos pararon el teatrito que tenían. Me llamó la atención. Bueno, aquí sucedió lo mismo. Fíjense el siguiente versículo. Versículo 39. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y dice el versículo 40, ¿qué dice? Y se burlaban, dice. Es decir, pasaron de las lágrimas en un rato a la burla, a la burlona. Una risa burlona, una mofa.
Dice el versículo 40, y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la niña, a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Versículo 41, y tomando, sí, es decir, la palabra ahí es crateo, es decir, agarrar con fuerza. Inclusive esa palabra se refiere a abrazar fuertemente, pero más el versículo 41 dice, tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cum. Palabra talí, esta es una frase aramea, ¿sí? Es una frase aramea. La palabra talita significa niña, o en su origen más profundo, tale tiene que ver con una doncella o como una ovejita, ¿sí? Pero es una expresión de decirle niña, pero con cariño, ¿sí? La palabra kumi, de kumi, ¿sí? Significa confirmar o trae la idea de levantarse o ponerse de pie. Talita kumi es una palabra que significa levantar a alguien de su sueño, pero con dulzura o ternura. Cuando la hermana Juliana va a levantar a nuestra hermanita Nayeli, le dice, mijita, ya levántate, mijita, ya están las tortillas de harina, ya está el cafecito, levántate, mi amor, levántate, mi tesoro. Yo no sé cómo le digo a su hijo o a su hija, espero que no sea de los que les meta agua y de los que le abren la cortina de golpe. Aquí vemos el poder y la ternura de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando el Señor habla, los muertos lo oyen. Y no solamente lo oyen, sino que resucitan. Por eso aquí vemos el poder y la ternura de nuestro Señor Jesucristo. Versículo siguiente, versículo 42. Y luego la niña se levantó y andaba, es decir, empezó a caminar, no sé si a correr o a brincar, no sé. Dice, y se levantó y andaba, pues tenía 12 años, dice, era una niña. Pero dice que los que estaban ahí se espantaron, dice, grandemente. 43. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Es decir, no solamente resucitó, sino que se levantó con el hambre de una adolescente de 12 años, porque seguramente estuvo inapetente por mucho tiempo. Pero quiero cerrar el estudio con esto. ¿Qué es lo que aprendemos de esta historia? Bueno, Jesucristo es el Salvador de las causas perdidas, pero hay algo más profundo en todo esto. Y es precisamente que a veces nosotros queremos que Dios se amolde a nuestro tiempo, pero Dios tiene sus tiempos. A veces nosotros le pedimos a Dios y quiere que actúe en el momento, pero Dios tiene sus tiempos. Aunque sea una enfermedad, aunque sea un problema marital, económico, sentimental, lo que sea, Dios tiene sus tiempos. Y Él va a responder. Pero Él está diciendo otra vez, no temas, cree solamente. Porque mis caminos no son tus caminos. Él tiene su agenda bien formada, hermanos. Por eso, nosotros lo que debemos hacer es tener confianza, convicción en nuestro Señor Jesucristo, que Él va a actuar a su debido tiempo, en el momento apropiado, en el tiempo perfecto. Este hombre, llamado Jairo, se llevó más de lo que esperaba, porque seguramente él confirmó su fe en Jesucristo, de que Él era el Señor Todopoderoso, el Salvador de las causas perdidas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Comentario, hermana Nelly? ¿Habrá algún motivo por el que no quería que dijeran a nadie? ¿Perdón? ¿Habrá algún motivo por el que el Señor pidió que no se informara
Bueno, según el Señor en este punto, ahorita hermano, el Señor en este punto, Él quería particularmente el hecho de que se dijera este tipo de cosas a veces le generaba más problemas al Señor. Cuando el Señor sana precisamente al leproso en el capítulo 1, le dice que no se lo diga a nadie. Y a veces parece que nosotros somos más geniales que Jesucristo. Y fue y lo dijo. Pero el Señor tiene un propósito, porque en ese texto al final del capítulo 1 de Marcos nos dice que ella no podía entrar a la ciudad libremente, que se tenía que irse a los lugares desiertos. El Señor Jesucristo no quería que la gente le siguiera por andar sanando a la gente. El Señor quería que la gente escuchara el Evangelio, que escuchara la predicación, porque todavía su obra no había culminado todavía. Él tenía que morir en una cruz. Y es gracias a ese evento de su muerte, sepultura y resurrección que nosotros tenemos la esperanza precisamente de la vida eterna. Él tenía que morir en esa cruz y tenía que resucitar al tercer día. ¿Sí? En aquel momento podemos ver en varias ocasiones, sobre todo en la alimentación, cuando alimentó a esa gran multitud, que lo querían convertir en ¿qué? Lo querían convertir en rey, hermanos. Y el Señor se fue en ese momento. Porque estaría bien, ¿no?, que López Obrador tuviera una varita mágica y que le resolviera los problemas a todo el mundo. Pero no es así. Había gente que buscaba en Jesucristo un milagrero, pero hay unos que sí lo buscaban con un propósito sano. Hermano Esaú. Incluso podríamos ver una alegoría de lo que sucedió después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en esas historias, mostrando, entendemos que el número 12 fue utilizado para muchos propósitos, específicamente hablando del gobierno de Dios, tanto en el Antiguo Testamento con las 12 tribus y en el Nuevo Testamento con los 12 apóstoles. Podemos hablar que cuando vino nuestro Señor Jesucristo a este mundo, tenía el propósito de venir a su pueblo, a su nación, como cuando iba en el camino hacia la hija de Jairo, aquella niña que tenía 12 años sufriendo, que tenía 12 años y estaba sufriendo a morir. Y vemos a nuestro Señor Jesucristo que versículos después, en el capítulo 7, aparece con la mujer sirofenicia, que le dice que él ha venido con un propósito de buscar a los suyos. Entonces, era el propósito del Señor ir a la hija de Jairo, pero en el camino, aquella mujer de 12 años, aquel mundo muy ajeno a los pactos del Señor por la inmundicia que tenía, se acerca a Él con fe y alcanza también la salvación por lo que Cristo vino a hacer en este mundo. Entonces, incluso podríamos hablar de una alegoría en esto, en estos dos casos que el Señor nos muestra en este capítulo. Así es, muy buen comentario, hermano, y sobre todo hay bastante que profundizar. Ya les prometo que vamos a terminar. Pero ¿sabe qué también me llama mucho la atención? Que en la enfermedad y a los enfermos, en este caso, en el caso de la mujer de flujo de sangre, y en este caso Talita, en realidad no sabemos si no se llamaba Talita, ¿va? Fue la orden que le dio, ¿va? Pero vamos a ponerle Talita. Cuando le dice o mejor dicho, a la hija de Jairo, Talita Cumi, y la toca, cuando estaba estrictamente prohibida. O sea, el Señor es tan santo y tan puro que eso no lo contamina. Eso no lo contamina. Por eso nosotros somos santos, porque venimos a pertenecer al cuerpo del Señor. No somos santos por propio mérito, somos santos porque estamos dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Porque Dios, cuando nos presentemos ante el tribunal de Dios, pues vamos a ser vistos a través de Cristo, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por sus comentarios, hermanos. ¿Hermano? Échale. Como por ejemplo, ya ven que se pierde el propósito, por eso entendemos que el Padre Jesús no quería que se hiciera. Fíjense que hoy en día todavía se puede aplicar eso de perder el propósito. Cuando nos acercamos a la iglesia que tenemos de Dios aquí en los cielos, a veces hay personas que se quieren acercar, no buscan una
Sí, sino una ayuda física. claro. Entonces ahí es donde perdemos también el enfoque Así de es. que lo que nos ofrece Cristo es salvación y eterno, Así es. no ayudarte a solventar tus Así es. necesidades. Por eso cuando sana al paralítico, que le dice, el Señor se emocionó al ver la fe de sus 4 amigos y le dice, hijo, y le dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados, le dice. Yo imagino al Señor sonriendo, contento. ¿Qué habrá dicho el paralítico? Mis pecados, lo que yo quiero es caminar. Porque según Dios, el mayor problema del ser humano es el problema de los pecados. Y el pecado, recuerden, el pecado es básica y radicalmente todo aquello que nos separa de Dios. ¿Algún otro comentario? Si no es así, vamos a dar lugar para el